esta tarde calurosa aquí en el brevario. Sean bienvenidos a un programa más. Mi nombre es Araceli Pichardo y me da muchísimo gusto que me acompañen esta tarde. Quédate conmigo porque tengo un tema muy interesante. Esta semana tuvimos la oportunidad de celebrar el Día del Maestro, todas esas personas que dejan huella en la formación de los alumnos y los profesionales de nuestro país. Y bueno, hoy tenemos un tema súper interesante, hablaremos de esta parte, ¿cuál es la función del docente en la actualidad? Y para ello, bueno, quiero presentarles a una amiga y compañera, ella es Anabel Román Torres, ella es maestra en pedagogía. Maestra, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde a todas las personas que nos sintonizan el día de hoy. También está con nosotros Dafne Aguilar. Dafne Aguilar, ella es estudiante de la licenciatura en pedagogía. Tenemos a una maestra y tenemos también, bueno, a una estudiante que de cierta manera, bueno, está en el campo, ya en el campo de trabajo con lo que es la educación. Maestra, gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a usted por haberme invitado a esta área en la que pues vamos a hablar del papel del docente en la actualidad. Bueno, vamos a entrar de lleno a esto del tema. Acabamos de celebrar el Día del Maestro y la verdad es que, bueno, habemos personas que tenemos el gusto y el placer de dedicarnos a esta hermosa profesión, ¿verdad? Esta hermosa profesión que la vida nos pone ahí en esta profesión, ¿no? Y hoy venimos a platicar este tema donde en verdad como maestros somos amigos, somos psicólogos, somos guías en los alumnos. ¿Cuáles son las funciones? ¿Cómo podrías definir tu maestra las funciones del docente en esta actualidad? Ok, las funciones del docente son multifacéticas. ¿Por qué suelen ser multifacéticas? Porque además de transmitir conocimientos, actualmente las exigencias pedagógicas del sistema educativo nacional nos piden que estemos actualizados pedagógicamente. ¿En qué áreas o en qué sentido? En que no solo se requiere llenar de conocimientos al alumno, se requiere desarrollarlos de forma integral. Integral refiriéndome precisamente a que tenemos que desarrollar lo cognitivo, lo social, lo afectivo, el lenguaje y el aspecto motriz. Así es. Y bueno, y no podemos dejar de lado esta parte del contexto, ¿no, es maestra? Correcto. El contexto juega un papel bien importante, ¿no? Con ellos también. Claro, porque el contexto va a marcar al alumno. Sí. Cada alumno tiene una cultura, tiene sus creencias, tiene una religión, tiene una historia personal y pues obviamente todo se conjunta dentro de un aula en donde vamos a convivir con ellos y con esa diversidad cultural. Así es. ¿Cómo? Explícanos un poquito, hablaste ahorita de varios puntos, ¿nos puedes hablar un poquito más profundo? ¿Qué importancia tienen estos puntos o cómo los desarrollan ustedes como docentes? Porque ustedes están formando estos futuros docentes, ¿no? Y obviamente que no son los mismos los docentes que están formando ahorita en este siglo a los del siglo pasado, lo hablábamos fuera del aire, ¿no? Sí, estábamos hablando de estos temas en donde referimos que las exigencias cada vez son mayores. Y al ser mayores nos estamos dando cuenta que efectivamente necesitamos nosotros como docentes tener que actualizarnos porque las demandas sociales cada vez implican el poder trabajar con un alumno que viene de una práctica de crianza diferente al resto de sus compañeros. Estamos hablando donde los alumnos actualmente tienen problemas emocionales y que los tenemos que trabajar en la educación socioemocional. Estamos hablando de aspectos en donde tenemos que trabajar con los valores, que es un tema tan importante y que los tenemos que reforzar. Entre los valores hablamos precisamente de códigos morales para la convivencia. Se abordan en asignaturas como formación cívica y ética. Actualmente se trabaja un área de tutorías, pero ya no nada más para los de secundaria o bachillerato. Ya estamos hablando que tutorías se tenga que trabajar desde niveles de primaria para que podamos orientar correctamente al alumno. Es importante también rescatar que como docente hay que ser muy didácticos. Si yo soy didáctica, que es algo que nos cuesta mucho cuando ya estamos en la docencia, pareciera que se nos esfuman las ideas. Tenemos tantas cuando estudiamos la carrera
pero cuando ya estás frente a los alumnitos se te olvidan tantas cosas que quisieras volver a regresar con esas ideas frescas con las que saliste de esa profesión. Sí. Y entonces nos damos cuenta que así como en cualquier profesión que se tiene que actualizar, también nosotros nos tenemos que actualizar, así como se actualizan los abogados, los doctores, los maestros. El docente tiene que estar al día, porque ahora hablamos también de otros temas, como ¿cuáles? Inclusión. Sí. Es un tema muy complicado. Demasiado, ¿no? Lo platicábamos también fuera del aire, cómo los programas les hace falta esta parte de preparar a nuestros alumnos en pedagogía, que en esta parte de la inclusión. Es correcto. Es un problema grave para ellos. Sí, el sistema educativo nacional nos dice, hay que ser inclusivos y ya no podemos segregar al alumno que presente algún tipo de discapacidad o alguna necesidad educativa especial, y tenemos que distinguir entre una necesidad educativa especial y aquellas barreras de aprendizaje que puedan llegar a presentar los alumnos. Entonces, si no estamos preparados ni capacitados, porque no somos especialistas en esas áreas, sí. Y entonces nos está demandando que tengamos que tomar algunos cursos, diplomados, capacitaciones. Y muchas veces por su cuenta. Es correcto, son independientes. Ese es algo, es un reto muy grande, el tener que estarse capacitando y actualizando constantemente por las mismas necesidades que vemos dentro de las aulas. Fíjate que hace rato tocas un punto bien importante, de las emociones, sí, en los niños, ¿no? En los jóvenes, en la educación. Yo estoy convencida de que cuando un joven trae problemas emocionales, el aprendizaje no se da. El aprendizaje, claro, es bien complicado. Y aquí yo creo que es una de las funciones que están teniendo ahorita los docentes en la actualidad. Es trabajar esa parte emocional, la salud mental en los jóvenes, ¿sí? Tratar de apoyarlos, no nada más en este proceso del aprender, ¿no? Del aprender, saber aprender, ¿no? Aprender a aprender. Aprender a aprender. Saber hacer. Ajá. Y ¿sí? saber ser. Saber ser. Estos tres elementos, no nada más es esta parte, sino que esta parte emocional, la salud mental, los maestros hoy están jugando un papel bien importante, ¿no? Así es. Es uno de los retos de la actualidad. ¿Qué nos puedes decir sobre esta parte, maestra? Ok, en estas cuestiones socioemocionales que actualmente se tienen que trabajar, primero nosotros como docentes tenemos que estar preparados mentalmente. Si no tenemos esa capacidad, no tengo esa estabilidad emocional, me va a poder costar empatizar con un alumno que viene ya con problemas desde casa. Y entonces nos damos cuenta que el reto sigue siendo mayor, sí, porque ese alumno no está aprendiendo. Ese alumno tiene barreras de aprendizaje para la participación, y al tener barreras de aprendizaje, pues obviamente uno tiene que buscar estrategias, técnicas, ¿cómo volvemos a integrar a ese alumno para que olvide sus problemas que tiene y se vuelva a centrar en el área que se encuentra en ese momento, que sería el aula, con sus actividades, el aprendizaje? Creo que esta parte emocional, desde mi punto de vista, tendríamos que trabajar primero nosotros como sí, todos somos humanos, claro, trabajamos con humanos, no con cosas materiales. Y al trabajar con humanos, pues obviamente primero nosotros tenemos que estar bien mentalmente, emocionalmente, sí, y sabemos que es un reto porque tú docente, si estás enfermo, si tienes que dejar todo allá atrás, si te peleaste con alguien para poder entrar bien a dar clases, si alguien te dijo algo, desde ahí ya influye en lo emocional, sí, y tú tienes que dar una buena cara dentro de tu salón, o sea, tienes que dejar a un lado tus problemas porque tienes que ayudar a tus alumnos. Es un reto muy grande. Se puede lograr, pero es muy complicado, porque ahí va otro punto importante. Creo que la labor docente tiene que ir de la mano y en acompañamiento con el padre de familia o los padres de familia. Tiene que dar seguimiento, pero no me dejarán mentir. Triángulo. Sí, claro, somos una triada. Sí. Está el alumno, el docente y los padres de familia en comunidad con la institución. Y entonces obviamente tenemos que ayudar al alumno. ¿Cómo lo vamos a ayudar? Con actividades. Si es importante canalizarlo ya con un especialista, se tiene que hacer.
porque nosotros no somos psicólogos. No, claro que no. Y entonces eso también implica, ¿no? Así ¿Qué retos nos ha puesto el sistema educativo nacional? Porque pues obviamente en esas áreas o en esos aspectos que son nuevos, o bueno, no tan nuevos, porque se empezó a hablar de educación socioemocional en el 2017, cuando se genera el plan educativo de aprendizajes clave, y el modelo de la nueva escuela mexicana lo vuelve a implementar por las mismas necesidades sociales que antes no se veían, ¿sí? Claro. Antes nos gritaban, nos daban un chanclazo y dicen que no nos traumábamos, y ahora no le puedes hablar fuerte al alumno, claro, porque tenemos que tener mucho tacto para saber cómo hablar con el alumno. Es que hoy ha cambiado lo que decíamos, claro, la educación tradicional y la educación actual, ¿no? En la educación tradicional se le daba mucha autoridad al maestro, ¿no? El papá le daba la autoridad, si no aprenda, dele. Es ¿no? correcto. Era esa educación tradicional, el maestro tenía mucha autoridad en el grupo ante los alumnos. Hoy no, hoy se tiene que cuidar esta parte emocional. Así es. ¿Cómo tenemos que hablarle? Tenemos que ocupar una comunicación asertiva, ¿no? Así es. Para no lastimar al niño, para no lastimar al joven, porque digo, esto no nada más es a nivel educación básica, estamos hablando también de una educación superior, que por ejemplo es un reto bien grande para ti, tú que estás a nivel superior, o sea, arrastran los mismos problemas, claro, ¿o no, maestra? Todo lo que no se arregla desde la infancia, te lo arrastras hasta que eres un adulto, ¿eh? Sí. Así es, todos los traumas que tengas, frustraciones, lo que no corregiste en su tiempo, te los traes arrastrando hasta tu vida adulta. Y te van a afectar para poder socializar, te van a afectar para poder empatizar, te van a afectar para poder trabajar de manera colaborativa, van a afectar en muchas áreas. ¿Sí? Entonces tenemos que trabajar primero todos esos aspectos que traemos arrastrando para poder trabajar. Acabo de mencionar algo, actualmente yo trabajo con jóvenes de nivel superior, y eso no significa que porque ya son adultos no traen problemas, es cuando más problemas traen demasiados problemas. Y entonces como docente lo único que puedes hacer es apoyarlos moralmente, échale ganas, ya ves que sí puedes. Sí. El alumno, el solo hecho de reconocerle lo más mínimo que él pueda llegar a hacer, lo vuelves a dar esa seguridad. Es correcto. Sí. ¿Sí? Y en todos los niveles, ¿eh? Así porque es. Hasta nivel superior, un alumno que me tocó, fíjate, una anécdota de una chica, una alumna en el área de comunicación, le costaba mucho trabajo expresarse en público, ¿no? Y siempre que hablaba, sí hacía unas pausas, hacía pausas, y yo le decía yo, hábleme de corridito, siempre le decía yo, hábleme de corridito, y siempre estaba yo tras ella, ¿no? Y le decía, oye, hay que leer, hay que hacer esto para que me pueda hablar más de corridito. Y este semestre tuve la oportunidad de platicar con ella, y le estoy dando una materia de periodismo, y estábamos platicando, y cuando la escuché hablar, le dije, déjeme felicitarla, porque ha cambiado usted de primer semestre a quinto semestre, que la estoy escuchando hablar ahorita. Le digo, estoy muy sorprendida de esa habilidad, de esa fluidez que tiene ya ahorita para hablar. Claro. La niña se puso roja, de que todos en el salón le aplaudieron, ¿no? Claro. Todos le aplaudieron, y ella se puso roja, ¿no? Cuando salgo del salón me aborda y me dice, maestra, ¿es cierto lo que me dije? Le dije, sí, claro, le digo, yo he visto mucho avance en usted. Ay, me siento bien contenta. O sea, y yo me salí del salón, pero ella era la niña más feliz, ¿no? Y estoy hablando de una alumna a nivel superior. Sí. O sea, uno de los papeles que tenemos, maestra, no me dejarás mentir, uno de los papeles que tenemos ahorita nosotros como docentes también es apoyarlos en esa parte de su autoestima. Es correcto. ¿No? Pero el autoestima tiene que ver con este aspecto de la inteligencia emocional. Sí. Tenemos que tratar de buscar el equilibrio. ¿El equilibrio por qué? Porque pues obviamente si mi autoestima es baja y nadie me lo reconoce, nadie me reconoce hasta lo más mínimo, me sigo quedando ahí, ¿sí? El solo hecho de tener de repente que orientar al alumno, en mi caso soy tutora. Ajá. Y me toca dar este tipo de orientaciones personales cuando veo un bajo rendimiento académico. Si veo que un alumno
está faltando, no trae tareas, se denota la apatía. Oye, a ver, ¿qué te sucede? ¿Sí? No, pues es que tengo problemas, ok, pero tienes que volver a estabilizar tus problemas con lo que estás haciendo ahorita. Los problemas no los podemos andar arrastrando para todos lados, porque si no, entonces, pues obviamente no ponemos atención en ningún lado a donde vamos, ¿sí? Y el tener que trabajar esta parte socioemocional, esta parte afectiva, la vamos construyendo con algunos temas, desde el reconocimiento, con el respeto, con esta parte de los valores también. Si en el salón esa persona es un objeto de burla, porque también se da el acoso escolar, esa persona sigue perdiendo su seguridad. Lo poco de su seguridad que podía generar, alguien se la puede quitar y pierde más estabilidad. Pero sin embargo, cuando se va generando esta cuestión de inclusión, que es un término difícil de aplicar, porque no es lo mismo decir, hay que integrarlo, sí está integrado dentro del aula con esas personas, pero no es lo mismo decir, sí, ahí está, sí vino. Pero cuando tú le dices al alumno, vamos a trabajar en equipo, hey, ven conmigo, vamos a trabajar, ¿sí? Tú estás con nosotros y vas a formar parte de este equipo para que te sientas identificado, ¿sí? Entonces son muchas cuestiones, desde las personales como aquellas cuestiones externas que también pueden llegar a afectar al alumno. Así es, ahorita hablas de un tema bien importante, lo que son los valores. Así es. Hablar de valores en la actualidad también es un reto bien importante en las escuelas. Sí. Y los maestros tenemos ese reto, los valores, en todos los niveles, ¿no? Se están perdiendo muchos valores, ¿no? Pero también esta parte, el primer núcleo, la familia, ¿no? La correcto. Familia, sí. Los jóvenes van y ellos proyectan todo lo que son en la casa, van y lo proyectan a las escuelas, ¿no? Así es. Y a veces los papás creen, o algunos todavía tienen esa mentalidad de que nosotros educamos a los hijos. No, nosotros somos formadores, ¿no? Guías, orientadores. Nosotros nada más lo que hacemos es reforzar valores, ¿no, maestra? Es correcto. ¿Sí? Porque digo, los valores se dan desde la casa, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de esta parte que van, lo que son en casa, reflejan en las escuelas? Ok, sí se ve muy reflejado. Hace un momento yo mencionaba que socialmente nosotros utilizamos códigos morales de valores. Están implícitos porque sirven para la convivencia sana, ¿sí? En un contexto en donde vamos generando más antivalores y menos valores, pues obviamente se copian. Vamos a identificar que el niño es como una esponjita, todo absorbe. Sí. Si de casa hablamos con groserías, voy a cualquier contexto para el niño es normal, porque así hablan, es parte de su cultura y de sus creencias. Pero socialmente nosotros marcamos pautas en donde decimos, aquí no nos podemos comunicar así, aquí no puedes gritar, aquí no puedes ofender, ¿sí? Es ahí cuando aplicamos lineamientos establecidos o basados precisamente en reglamentos, en límites, en donde sabemos qué sí permitimos y qué no permitimos. Claro. Y es donde reforzamos y donde corregimos al alumno para que él pueda identificar precisamente que sí puede ser y que no debe de hacer. En casa, si así nos seguimos comunicando y es normal, lo puede hacer a lo mejor en casa, porque es parte de nuestra forma de ser. Pero si salgo a otro contexto en donde la sociedad pues se va a molestar, porque no va a ser lo mismo, ¿sí? Me tengo que aprender a comportar en diferentes contextos. Sí. Y es ahí cuando nosotros tenemos que corregir ese tipo de conductas o comportamientos basados precisamente en reforzar los valores. Sí. Bien, Dafne. Sí, Dafne. Que es mi alumnita, no me va a dejar mentir. Ella está ahorita en un papel de alumna. Nos hizo favor de venir, Dafne, porque ella está enfrentando un reto súper importante. Sí, claro. ¿Verdad? Sí. Platícanos, Dafne, ¿dónde estás ahorita? Ahí estás, pues bueno, estoy actualmente en 5º semestre de la carrera de educación
lo que implica que en mi escuela inicié a hacer prácticas profesionales. Decidí por mi propia cuenta hacerlas en Teletón, o sea, en el Centro de Rehabilitación e Integración. Un reto bien grande. Sí, para ponerlos en contexto, yo estoy en un área específica que se llama Asesorías Pedagógicas, la cual se encarga de regularizar, se podría decir, dar algunas tutorías a los niños que pues pertenecen al mismo sistema de Teletón y ayudarlos meramente desde la integración hasta alguna duda que tengan con sus asignaturas. Sin embargo, como lo mencionaba la maestra Anabel, creo que este tema de la inclusión es meramente, dirían, de la puerta para afuera, porque efectivamente no se lleva a cabo de la manera correcta y me ha tocado un sinfín de casos donde el alumno con algún tipo de discapacidad, ya sea cognitiva o motora, es segregado. Y hablamos de la inclusión y hay niños que de verdad son súper inteligentes, que puedo decir que 3 años, 4 años ya saben leer y escribir a la perfección. Sin embargo, los maestros no se saben adaptar o no están preparados para este tipo de alumnos y entonces optan por mandarlos a los centros de atención múltiple, que son escuelas especializadas para ese tipo de personas que tienen alguna necesidad educativa especial. Y desde mi punto de vista, pues creo que no es del todo correcto, ya que los alumnos pueden dar muchísimo en una escuela regular, sin embargo se les pone esta barrera. Así es. Y tú como estudiante de la licenciatura en pedagogía, ¿cómo ves esta situación? Es decir, son retos para ustedes, nuevas generaciones. Son retos porque, bueno, a ustedes les dan un plan de estudio, les dan está el Plan Nacional de Educación, ¿no? Cada sexenio, ¿sí? Que cambia constantemente, pero hablábamos hace rato que no hay nada establecido con respecto a esta parte, ¿no? Para ustedes es salir a tratar problemas, ¿sí? De los que ustedes no están preparados para esto, ¿no? Y tienen que prepararse de manera particular, de cierta manera, ¿no? Y las escuelas hoy, bueno, se habla de todo esto de la inclusión y hablábamos hace rato y decíamos que las escuelas particulares a veces son las que reciben a todos estos chicos, porque muchas veces los padres no tienen las posibilidades, ¿no? ¿Qué nos puedes decir tú de esta parte de las maestras sombra? Pues creo que tiene muy poco que se modernizó este término de maestra sombra y prácticamente son maestras que acompañan y ayudan a los niños con este tipo de discapacidades. Y pues por ejemplo, si el niño va un poco más atrasado en el área de matemáticas, a mí se encarga especialmente de poderlo ayudar para que después se pueda integrar correctamente con los demás compañeros. ¿Cómo se definen las maestras sombras? O sea, ¿quién las Son maestras especializadas en el área. Sí, tienen que ser forzosamente maestras especializadas en el área. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que nuestro sistema educativo, o sea, por ejemplo, si voy a impartir clases en nivel primaria y tengo un alumno con discapacidad visual, pues obviamente yo me tengo que preparar con el código braille para aprender el abecedario, enseñarle al alumno a utilizar, en este caso, si no tiene una máquina Perkins para escribir en lenguaje braille, pero puede tener un punzón y una regleta. Y entonces, si yo, docente, no estoy preparada, porque vamos a ser sinceros, en las profesiones, todas aquellas que vayan allegadas al sector educativo, no en todas te van a enseñar esto. Y entonces, si no estás preparado, ¿cómo le vas a enseñar al alumno? El alumno cognitivamente está bien. Lo único que necesita es aprender a escribir en braille para que cuando tú hagas un dictado, él pueda escribir en braille. ¿Ustedes en la licenciatura de pedagogía no llevan nada de eso? No. El sistema braille, la lengua de señas, ¿nada de eso llevan? Lenguaje de señas mexicano, no. No. La carrera, dentro de su diseño curricular, pues no cuenta precisamente con una materia o una asignatura. La licenciatura en educación
está enfocada meramente en la parte de planeación, administración educativa, en el trabajo meramente dentro del aula. Pero se nos está olvidando esta parte tan importante que es trabajar con necesidades educativas especiales, ¿sí? O específicas. Y se suele tratar o abordar estos contenidos, uno como docente dice, ok, yo voy a actualizar mi contenido y si tengo la capacidad les enseño. Pero si no tengo esa capacidad, mejor no me meto, porque el trabajar con este tipo de temáticas suele ser también un poco compleja, ¿sí? Va desde el funcionamiento del cerebro, sobre todo si hay un daño cerebral, si hay un trastorno, si es una discapacidad sensorial, ¿cómo la voy a trabajar? Implica muchísimas cosas y tiene que ver con la neurociencia del funcionamiento del ser humano biológicamente, para saber cómo trabajar. Eso es lo que actualmente, ese es el papel principal del docente actual, saber realmente con qué tipo de alumnos tenemos que trabajar, porque antes no se hablaba de diagnósticos, ahora hablamos de diagnósticos iniciales. Sí, porque hoy inician los ciclos escolares y vienen las entrevistas. Es correcto. Vienen las entrevistas con los papás para empezar a conocer a cada uno de los niños y ustedes como docentes poder trabajar, saber desde qué punto llegarle a cada niño, ¿no? Así es. Así es, y esto de los diagnósticos es súper importante, y es otro papel importante en ustedes en la actualidad, ¿cierto? Se hace con la intención de conocer a cada uno de los alumnitos, saber con qué necesidades llega, si tiene alguna necesidad educativa especial para poderse trabajar, y reitero una vez más, podemos tener... si yo soy autodidacta y me pongo a investigar y me capacito y tomo cursos, puede que yo ayude a ese alumno. Pero si yo me quedo en una zona de confort, en donde digo, ay no, es suficiente con el trabajo que tengo, con el número o la matrícula de alumnos que me están asignando, y es más trabajo, se requiere una inversión. Hasta para eso se requiere una inversión. Sí, ¿no? Lo que decía Adam, son las maestras sombra, que estas maestras, pues ya ellas lo deciden porque quieren, ¿no? Es una especialización. Es correcto. Y hay muy pocas, ¿verdad, Adam? Sí. Hay muy pocas maestras. Digo, lo más conveniente sería que existieran por lo menos, no sé, 3, 4 en cada escuela. Imagínate, qué sería padre. Muy Sería muy padre, porque podríamos entonces sí hablar de esa inclusión. Así es. ¿No? Porque hay niños que sí dicen, bueno, no le puedo cerrar las puertas, ¿verdad? Porque tengo que recibirlo. Lo recibes, pero pues no sabes cómo trabajar con él realmente, ¿no? Así es. Es un problema muy, muy delicado ¿no, Miss? Sí, claro, es un tema delicado y entra dentro de los retos del docente. Dentro de estos retos, pues si estamos hablando de inclusión, nos tenemos que preparar en esas áreas específicas. Si hay especialistas, no le vamos a quitar su trabajo al especialista, pero pues se nos están delegando porque dicen, ok, ya hay instituciones, el artículo 3 constitucional ya ampara también a los estudiantes que presentan alguna NE, y que los tenemos que aceptar en cualquier institución, ya no solo en escuelas generales, en escuelas específicas, sino en escuelas generales. ¿Sí? Y eso, pues obviamente si no estamos preparados así, ¿qué hago ahora? Sí. Más aparte, el reto de adaptarme al nuevo modelo educativo, más aparte tener que actualizarme, se nos están delegando muchas responsabilidades. Sí. No digo que no se pueda, pero creo que también en esta parte sí nos tendría que entender la sociedad que ser docente no es fácil. No es fácil. La sociedad... de repente piensa que ser docente es bien fácil y que das clases y se acabó tu trabajo. No, sales de clase y te llevas trabajo a casa, porque tienes que planear, buscar estrategias, si vas a hacer un material didáctico. A esto quería yo llegar, a los materiales didácticos. Es un tema bien bonito y bien interesante en la actualidad, porque antes la educación no se daba con tantos materiales didácticos, y hoy ustedes que están en formación hacen tanto material didáctico. Daphne, ¿cómo les ayuda a ustedes esto como estudiantes? Pues primeramente siento que podamos entender mejor los temas y estar como más preparados
e inclusive más innovados. Porque el niño te va a poner muchísima más atención con algo que le llame la atención, con algo más interactivo antes que con un pizarrón y a escribir, porque eso es la educación que hemos estado desde hace muchísimos años. La tradicional, ¿no? Y pues justamente, al menos en mi caso, me tocó todavía este tipo de educación. Y al menos desde mi perspectiva yo intento cambiar ese tipo de cuestiones y intento hacer muchos materiales didácticos para que los niños aprendan de una mejor forma y sobre todo que se motiven a aprender y que no vean la educación como algo complicado. O sea, por ejemplo, un tema que precisamente la misa David me está dando en este momento es didáctica especial de las matemáticas. Que los niños normalmente que ven matemáticas y se asustan o incluso sí, nosotros mismos, que es como, ay, no, es que a mí no me gustan las matemáticas, pero porque nos lo enseñaron de una manera muy tradicional. Y entonces, por ejemplo, podemos aprender a sumar de una manera diferente con las máquinas sumadoras, donde pues haces un monstruo y en sus cuernos, algo así, les metes pompones. Y ya el niño empieza a interactuar con más cosas y se lleva un aprendizaje más significativo que le va a durar no solamente en ese momento que lo ve, sino le va a durar toda la vida. Claro. Maestra, esto de los materiales didácticos nos está cambiando la educación. Claro. ¿No? Porque también entran las nuevas tecnologías. Así es. ¿No? Entonces también los maestros tienen este reto de utilizar las nuevas tecnologías en las escuelas. Es correcto. El desarrollo de habilidades digitales, sí, e innovación educativa. Es un tema tan relevante porque pues obviamente venimos con nuevas generaciones. El niño actual es activo y a la vez pasivo. Activo porque pues se desespera muy rápido y quisieran ver cosas más innovadoras que algo rutinario. Pasivo porque la tecnología de repente... ¿Cuánto tardamos, ya como adultos, nosotros cuánto podemos llegar a tardar con el celular en redes sociales? Pero aparte también el niño, ¿cuánto tarda jugando en el celular, viendo videos? Y más si no está quieto en casa, En la escuela el niño nos exige tecnología y tenemos que aprender a utilizar desde plataformas, aplicaciones, diseñar esta parte didáctica para que sea interactiva, desde juegos, ¿sí? Y entonces nos damos cuenta que tenemos que conocer una gama y un sinfín de herramientas, porque la didáctica es eso, es una herramienta facilitadora del aprendizaje, en donde el alumno crea y genera aprendizajes significativos. Cuando hablamos de aprendizajes significativos, estamos haciendo referencia que se quedan por el resto de su vida y que los puede aplicar en su vida cotidiana cuando se enfrenta a alguna situación problemática. Por ejemplo, no nos gustan matemáticas, pero ¿quién no va a la tienda a comprar? Claro. No le pagas al de la tienda con 500 pesos y le dices quédate con el cambio. Al contrario, estamos contando centavo por centavo, sí, que no se equivoque. Nos enseñaron de una manera metódica, pero ahora tenemos que enseñar de una manera didáctica. Para aquellas personas que nos sintonizan, por ejemplo, si un docente me está escuchando y va a decir, ajá, sí, ya dijiste que es importante, pero ¿cómo? ¿Cómo, no? Ahí les va. Si han utilizado Canva, es una plataforma muy padre, trae varios diseños hasta para hacer exposiciones, crear juegos. Tenemos EducaPlay, es una plataforma en español en donde podemos generar la gamificación. Y si no han probado estas plataformas que son gratuitas, tienen algunos menús gratuitos, pueden entrar. Si quieres ser un docente innovador, hay que empezar a trabajar con esas plataformas gratuitas sin pagar un peso. Tenemos Kahoot, es otra plataforma, no sé si recuerda otra. Creo que hay otra que se llama Blueket, que también es un juego incluso digital, te metes con un pin y vas haciendo preguntas, y en ese mismo juego hay muchos juegos. Lo mismo con EducaPlay, hay muchos crucigramas, relación de palabras, hay uno de una ranita donde va saltando a la hoja.
Creo que por el momento son los únicos que se me vienen a la mente y son los más como comerciales. Geniali, igual es otra plataforma para crear contenidos y generar la gamificación. Entonces, creo que sí tenemos actualmente cosas de donde apoyarnos, pero tenemos que tener esa disponibilidad. Si no la tenemos, va a ser un poco difícil poder. Recordemos que nosotros somos creadores de contenido, somos influencers, pero influencers con sustento y fundamento, no influencers. Sí, en el aprendizaje, efectivamente. En el aprendizaje. Sí, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, efectivamente. Maestra, ya casi nos vamos, pero yo no me quiero ir sin preguntarte qué te ha dejado todo este tiempo la docencia a ti. ¿Qué me ha dejado? Me ha dejado satisfacción, porque sinceramente soy una persona un poco chiflada que me gusta experimentar precisamente con lo nuevo, y al notar que hay resultados, pues eso es una mayor satisfacción que me deja el aplicar desde actividades que van desde 100 educadores dijeron, y vamos a jugar, el aplicar dinámicas de reforzamiento de contenido, o sea, no nada más se aplica en educación básica, en nivel superior tenemos que tener también esas bases, porque aunque son adultos, necesitamos sacarlos de una zona de confort, la información es mucha, y entonces si yo aplico una dinámica, si yo aplico actividades que sean llamativas para los alumnos, si yo creo contenidos, pues obviamente va a facilitar, y de verdad que el tiempo se va rápido. Mi mayor satisfacción son los alumnos. Considero que no soy una profesional, considero que lo traigo de vocación, y respeto de todo corazón mi profesión y respeto a mis alumnos. Para ser maestro definitivamente hay que tener vocación, ¿sí o no? Sí. ¿Tú qué dices? Sí, la verdad es que anteriormente yo estaba en otra carrera, y una vez que entré aquí me empezó a gustar y me empezó a gustar mucho, y nunca me he arrepentido hasta el momento de ingresar a educación, y creo que de lo único que me puedo arrepentir es de haberme negado a estudiar en un inicio educación, porque en todos los test vocacionales había educación. Y tú educación, decías, y yo no quiero ser educadora. Y terminé educación, y pues espero que en mi vida profesional lograr ser una gran profesionista, y que no solo los niños sino las personas puedan aprender y llevarse un poco de mí. Antes de irnos, hay algo bien importante, maestra. Hace rato hablabas que la educación es un triángulo, los padres de familia. Los padres de familia hoy juegan un papel muy importante dentro de la educación. Así es. ¿Sí? ¿Cómo nos perciben los padres de familia, los maestros en la actualidad? Híjole, creo que ahí casi ni me gustaría tocar el tema, porque es bien difícil poder trabajar con papás. No digo que con todos, hay papás de verdad muy responsables, respetuosos, pero tenemos de dos sopas. Los papás que dicen, órale, ahí te va mi hijo y es tu responsabilidad. Y tú dices, a ver, espérame, sí, soy su educador, pero nada más. La línea y el límite es hasta aquí, y solo me corresponde esto. Porque efectivamente hay quienes te quieren delegar toda la responsabilidad, toda, incluyendo hasta los valores, casi la crianza. Y entonces creo que la comunicación constante con los padres de familia es tan importante. Hay algo importante que quiero decir, y tiene que ver con saber concientizar. Considero que si nosotros concientizamos a un padre de familia sobre cuál es nuestro rol y cuál es el rol del padre de familia, nos vamos a poder entender y vamos a poder tener una comunicación, como bien dijo en un inicio, comunicación asertiva. Pero si no nos logramos entender porque estamos desfasados, yo tengo esta ideología y mi ideología es esta, y me cierro y me niego, ponemos en medio al alumno. Y hay obstáculos para el trabajo del maestro. Es un obstáculo muy grande. Hay obstáculos en donde pues dices, híjole, tenemos que ser sutiles actualmente. Tienes que ser sutil, empático, y cómo combinas todo eso cuando tienes a la mejor a un padre de familia muy problemático, en donde dices, a ver, tranquilo, así, casi uno así de, respiro, platicamos, ¿sí? Sí, entonces es muy difícil. sí es sumamente difícil,
invito a los papis que sean empáticos con nosotros como docentes. De verdad tenemos muchas responsabilidades. Este papel y esta función actual es mucha, es de estrés, pero cuando te gusta no te estresas porque te diviertes. Se trata de buscarle el lado positivo, vamos a buscarle el lado positivo para todo. Ok, me dijo que no, pero ¿cómo lo puedo solventar? Porque al que terminamos dañando es al alumno. Es el más afectado y nos tenemos que fijar y las miras son para el alumno. Sí. Ok, tu papá no quiere, pero tú sí quieres. Y el maestra, pero dígale que yo sí quiero participar, pero dígale que yo quiero, ¿no? Sí. Y los niños, señor, dele permiso y déjelo que... Y ya de grandes quieren que participen y ahora ya no quieren. Ya no quieren, ¿verdad? ¿No? Así es. Maestra, pues ya nos vamos. Sí, muchísimas gracias Dafne por estar con nosotros esta tarde y platicar sobre esta experiencia tuya tan importante que tienes en el Teletón, en el Teletón como futura profesionista en la educación y una gran responsabilidad, porque ahorita pues eres alumna, ¿no? Estás haciendo tus prácticas y tienes una gran responsabilidad ya en esto de tu servicio, tus prácticas. Sí, prácticas. De tus prácticas. Maestra, muchas gracias, maestra Anabel, por haber gracias estado con nosotros esta tarde y venir a platicar y concientizarnos un poco sobre el papel que estamos jugando los docentes hoy en la formación de nuestros alumnos. Yo siempre he dicho que un país educado es un país en desarrollo, ¿no? Es correcto. ¿Sí o no? Muchas gracias por esta invitación y por esta plática tan amena. Sí. Gracias, Dafne, por compartir. Gracias, Dafne. Igual, ser alumno, el rol del alumno también es otro. Es otra cosa. Al contrario, muchas gracias por invitarme y por considerarme. Pues nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde para seguir platicando esta semana sobre lo que es el papel del maestro. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima emisión del Brevario. Hasta la próxima. Buena tarde.